que es una parte del politrauma cuando llegan ustedes a evaluar. Y los códigos son estos, R57 shock, pero choque, con CHO, choque, hipovolémico, cardiogénico, y ese es de cara. Realmente el CIE-10 no tiene un shock séptico, pero el shock no especificado. Las últimas actualizaciones han traído ya el código, pero el que tenemos todavía a nivel nacional y figura inclusive en los certificados de defunción en el Sistema Nacional de Defunciones, el SINADEF, no está shock séptico. Le ponemos R57.9. Ya vamos a desarrollar. Y les decía a ustedes que la fisiopatología de este tema ha ido evolucionando y una sola definición no existe. Entonces, cuando uno encuentra un paciente en shock es porque probablemente hay una falla en el aparato circulatorio para mantener una buena perfusión tisular, y eso implica una buena perfusión en las funciones mentales, en el llenado capilar, en la función renal. El otro dato muy importante cuando el paciente hace hipotensión y shock es porque sus mecanismos compensatorios ya no funcionan adecuadamente, como vamos a ver luego, y se produce un fracaso del proceso de respiración interna. O sea, y no solamente hay un problema de mediciones macrodinámicas, presión arterial, pulso, etc., sino también probablemente se deteriora la función celular estrictamente, y especialmente la respiración a nivel mitocondrial. Entonces, el otro concepto es: si un paciente hace shock, tengo que tratar de corregir rápidamente esas alteraciones hemodinámicas independientemente de la causa, porque si no corrijo eso, va a llevar no solamente a una alteración metabólica a nivel mitocondrial de la célula, sino a lo que el doctor mencionaba de la falla orgánica múltiple. Eso se presenta porque cada uno de los órganos va cayendo progresivamente dependiendo de su reserva fisiológica, y va a ir empezando, por más que el paciente resuciten después de muchas horas, lo resucitan, le normalizan la presión, pero si ya hay un deterioro a nivel celular, un lactato alto, el paciente necesita vasopresores altos, el nivel oxigenatorio no es bueno, va a haber un trastorno del proceso de respiración interna, de tal manera que la idea es manejar tempranamente para que no llegue a una disfunción múltiple de órganos. Y también se define el shock como un aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Pero no solamente el aparato respiratorio, sino todo el sistema cardiopulmonar. El pulmón oxigena la sangre, pero el corazón es el que lleva ese oxígeno, la hemoglobina es el que lleva ese oxígeno a nivel celular, de tal manera que cuando hay un aporte de oxígeno inadecuado va a llevar a un trastorno de la respiración interna, el trastorno de una oxigenación, en este caso metabolismo anaeróbico, que lleva a un aumento del lactato, y definitivamente hay evidencia de hipoperfusión en el paciente cuando nos llega ya en shock. Lo que se ha avanzado en esta situación actual es que a veces los pacientes ya llegan con los mecanismos compensatorios al tope, como vamos a ver ahora. Puede estar inclusive presión normal o hipertenso, muy taquicárdico. Hay evidencia de hipoperfusión, pero los valores de presión arterial se mantienen altos o normales. Pero ustedes evalúan clínicamente y hay signos de hipoperfusión y ese paciente ya está en shock. Y probablemente si le sacan unos gases, el lactato está alto. Eso se llama shock crítico, o sea, ya está entrando en el shock. No esperen ustedes que el paciente llegue. Claro, si tiene 70-50, la chica de seguridad de mi bus diagnostica el shock. El paciente estaba respirando mal, me dice, entonces se le ve muy pálido, me dice la Viviana, que es una chica que está muchos años ahí, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen que detectar más tempranamente esta condición clínica, ¿eh? Los parámetros más importantes para definir ya epidemiológicamente, de acuerdo al R57, al CIE-10, cuando yo encuentro una presión arterial sistólica menor de 90, ese paciente está en shock. Estoy seguro que muchos tienen presión normal 90 acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen presión 90? Levanta la mano. Son fríos. Y esa es su presión normal, ¿eh? Pero además de la presión arterial de 90 o menos, tiene que haber otros síntomas, ¿no? Entre ellos taquicardia, que es lo más frecuente. Pero ocasionalmente el paciente que tiene trastorno de conducción ya del sistema auriculoventricular o no sinusal o bloqueo de rama puede asociarse a bradicardia tan severa que da 5 que no son un tipo que si no lo lleva al shock. Y tengo que corregir esa bradicardia con shock. Asociado al trastorno metabólico celular, indudablemente si hay aporte de oxígeno inadecuado a las células, el sistema nervioso central inmediatamente hace que el paciente hiperventile para mejorar la oxigenación a nivel alveolar, y si hay acidosis metabólica, barrer el CO2 y que el pH se mantenga adecuado. Entonces el paciente tiene hipotensión, taquicardia, taquipnea. Muchas veces el llenado capilar al revés, ¿no? Es mayor de 2 segundos.
Y el llenado capilar tiene que hacerse presionando ligeramente y soltando, y es un dato muy importante ese del llenado capilar. Hay personas que en el periodo de invierno hacen vasoconstricción y tienen llenado capilar lento, pero el resto de sus variables hemodinámicas son normales. Evidencia de hipoperfusión tisular, usted lo van a evaluar por el estado de conciencia. Usualmente los pacientes ancianos son los que más frecuentemente se altera su estado de conciencia. Cuando ustedes tengan el abuelito que empieza a hablar incoherencias, confusión, empieza a ver alucinaciones visuales, o por lo menos se desorienta, piense que tiene alguna infección, que debe que demostrar que tiene una infección. Infección urinaria, un problema digestivo, una neumonía, dependiendo ya del cuadro clínico. Pero es importante tener el concepto de que la hipoperfusión a nivel cerebral afecta mucho a los pacientes ancianos. El otro tema es la oliguria, ¿cierto? La oliguria, y cuando ustedes les enseñan fisiología, le dicen, y con oliguria menor de 500, ¿no? No siempre es así. Cada uno de ustedes tiene un peso, y se habla de oliguria si tenemos menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. O sea, el que pesa 60 kilos, si tiene menos de 30 mililitros por hora de diuresis, ya está oligúrico. El que pesa 90 kilos, si tiene menos de 45 mililitros por hora de diuresis, está oligúrico. Con la idea de que no se desarrolla la insuficiencia renal, por un lado, y por otro lado, imagínense, si alguien tiene 30 mililitros por kilo por hora, multiplicado por 24, ¿cuánto sale eso? 720. No es 500, ¿no es cierto? 24 por 30, 720. O sea, alguien que tiene menos de 60 kilos, que tiene menos de 720 en 24 horas está oligúrico. Eso va a depender entonces del concepto moderno, es que se habla de oliguria cuando uno tiene menos de 0,5 mililitros por kilo por hora. Y lo más importante, a la tercera hora no debe pasar de 6 horas. Ya tengo que estar corrigiendo eso rápidamente. Y nuevamente el compromiso del sensorio, que es un dato muy importante. A pesar de las tecnologías que ahora hacemos, medición de la microcirculación sublingual, metabolismo, o sea, una serie de pruebas que se hacen ahora, sigue siendo una buena historia y un médico acucioso, el arma más importante que tiene un paciente de shock para poder salir adelante. Ya hemos hablado del ABC, D, ¿cierto? Eso no lo vamos a insistir. Vamos a pasar rápido a esto. Cuando hablamos de shock, ustedes buscan la clasificación de shock, para suerte los textos ya se han puesto de acuerdo, pero antes era un menjunje. Cada libro de medicina interna sacaba una clasificación y era realmente un confuso. Y la clasificación que vamos a aplicar nosotros es esta clasificación que se llama de shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Es una clasificación que ustedes se la graban en la cabeza cuando llega un paciente inestable hemodinámicamente de emergencia. Rápidamente van a poder ustedes evaluarlo y poder sacar conclusiones al observar, como vamos a ver ahora. Pero si se dan cuenta, el shock obstructivo se refiere fundamentalmente a disminución, bueno, en este caso, aumento de la postcarga ventricular, pero lo importante es un embolismo pulmonar masivo, por ejemplo. Una arteria pulmonar que un trombo de la pierna se ha entrado por el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y agarra el trombo de la pulmonar. Entonces puede ser hipotensión por un embolio pulmonar masivo. Y se llama shock obstructivo, porque se obstruye el flujo sanguíneo y se hay una sobrecarga a nivel del ventrículo derecho, por eso la ecografía dilata el ventrículo derecho. El otro es un taponamiento pericárdico. Un paciente que hace por trauma, un derrame pericárdico, puede ser hipotensión. Un neumotórax a tensión también, como ven ahí. Un neumotórax por bala, por punzo penetrante, por trauma, politraumatizado, accidente de tránsito. Y todo esto lleva a una disminución de la función sistólica y diastólica. Pero lo más importante, que son fenómenos obstructivos y que se acompañan fundamentalmente porque el corazón no funciona adecuadamente, no llega a sangre suficiente si hay obstrucción de la pulmonar, o el corazón no se llena adecuadamente porque hay una restricción del taponamiento pericárdico, o hay una restricción también porque el neumotórax a tensión empieza a presentarse, aparece un neumotórax lineal y después sigue apareciendo si el orificio es muy grande y va desplazando toda la silueta cardíaca y desplaza la silueta cardíaca hacia el lado opuesto y ocurre una compresión del sistema venoso. Es un shock obstructivo, por eso se llama. Porque hay una obstrucción al llenado de las cavidades cardíacas. Entonces esto se caracteriza fundamentalmente por una obstrucción. En el shock cardiogénico fundamentalmente se refiere al infarto del miocardio, pero vamos a ver ahora que hay otras condiciones. Y el shock hipovolémico, que es fundamentalmente el que tiene pérdidas importantes de fluidos o de sangre, sangrado también. Algo que es importante mencionar es que estos tres tipos de shock, usualmente como acá en el hipovolémico porque le falta volumen,
En el cardiogénico porque la bomba no funciona adecuadamente. Y en el shock obstructivo porque no se llena adecuadamente el corazón, porque es obstrucción y llenado inadecuado. En los tres el paciente tiene un gasto cardíaco bajo. El paciente está pálido, el paciente está con una gran descarga adrenérgica, tiene piloerección, sudoración profusa, viene sudando el paciente, y si está muy deshidratado ya no suda, pero el paciente definitivamente hay signos de vasoconstricción muy importante, y el gasto cardíaco está bajo. Y por consiguiente, como el gasto baja, porque hay obstrucción, porque la bomba no funciona, o porque falta volumen, hay una gran resistencia vascular, una gran descarga de catecolaminas. Es una vasoconstricción para tratar de mejorar la resistencia vascular sistémica, y como ustedes saben muy bien, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Si el gasto cae, el organismo trata de mantener la resistencia alta. El paciente está pálido, sudoroso, frío. Es totalmente opuesto a la situación del shock distributivo. El shock distributivo, aquí por un problema de sepsis, endotoxina bacteriana, pero también el shock anafiláctico, por ejemplo, por drogas, o administración de sustancias de contraste en el estudio radiológico cuando le ponen el yodo endovenoso, el shock neurogénico, una lesión a nivel de la sección medular por fenómeno de latigazos, si secciona la médula, se produce pérdida de la pérdida de la, en este caso del contacto de los vasos sanguíneos con el sistema nervioso simpático a nivel central, y se produce una vasoplegia. Es muy parecido a lo que ocurre con una anestesia raquídea, cuando los anestesiólogos ponen anestesia, en lugar de peridural, se mandan al espacio raquídeo y ponen la anestesia ahí, se produce un shock muy severo, que está acompañado y se produce una vasoplegia también. Entonces, como vamos a ver ahora, este shock distributivo, que no solamente es el séptico, sino está el shock anafiláctico, el shock neurogénico, el shock séptico, el shock neurogénico, el shock anafiláctico y el shock asociado a la insuficiencia suprarrenal, se caracteriza fundamentalmente porque ahí la resistencia vascular sistémica cae, a diferencia de los otros tres. Si la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, y la resistencia vascular sistémica cae porque hay vasodilatación, para mantener una presión arterial adecuada necesita un gasto cardíaco alto. Por consiguiente, muchas veces nosotros vamos a tener pacientes en shock, están rubicundos porque le han puesto penicilina, no le encuentran presión arterial y están hipotensos porque hay una vasodilatación muy marcada. Y ustedes miden el gasto cardíaco, por ejemplo, del paciente séptico que está febril, está rubicundo, le encuentran presión de 85-50, pero está rubicundo, taquicárdico, y muchas veces, a diferencia de los otros tipos de shock. Entonces, cuando uno enfrenta a un paciente hipotenso, inestable, y lo encuentro algo rubicundo, taquicárdico, el pulso medio saltón, etc., estoy pensando más en problemas distributivos. A diferencia de lo que pienso, cuando encuentro un paciente pálido, sudoroso, probablemente tiene más un componente de gasto cardíaco bajo, mientras que el distributivo está asociado a gastos altos por resistencia vascular sistémica disminuida. Como ven acá, el distributivo es resistencia vascular sistémica disminuida con gastos altos, y en estos tres, fundamentalmente, el gasto cardíaco disminuye, la resistencia sube, disminuye la presión arterial media, y cuando los mecanismos compensatorios son sobrepasados, se produce el shock. Y si no lo corrijo, falla orgánica multiorgánica. Es muy importante es muy importante tener también en la cabeza cuando enfrento, así como ustedes están metiéndose en su cabecita el ABCD o el CAB, todos pacientes cuando vean emergencia, traten de clasificar a los pacientes que están inestables de los estables. A veces las emergencias están haciendo cola a los pacientes con infarto y están sentados los pacientes estables. O no se atienden rápidamente. Ustedes cuando trabajan en una posta, en un hospital, cuando organicen un hospital, traten de que la emergencia siempre se distribuya a los pacientes más graves de los estables. Por eso en las emergencias existen las áreas de shock trauma, las áreas de dolor torácico, cada vez se ha ido mejorando eso. Antes no era así. Pero es importante cuando uno enfrenta a un paciente, saber que si el shock se presenta porque hay un aporte de oxígeno inadecuado a nivel celular, a nivel mitocondrial, yo tengo que hacer que haya un transporte de oxígeno adecuado a la célula y esa célula tome el oxígeno que necesita. Y por eso es importante que el transporte de oxígeno va a depender del gasto cardíaco, pero también va a depender del contenido arterial de oxígeno de la sangre. El aporte de oxígeno a los tejidos, que es una parte de la definición de shock, un aporte de oxígeno adecuado a la célula, va a depender de un buen gasto cardíaco, pero también de un contenido arterial de oxígeno adecuado de la sangre. Ese contenido arterial de oxígeno va a depender de la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente. En
Indudablemente el paciente con anemia severa, con 4 hemoglobina, con 5 hemoglobina, va a tener un contenido arterial de oxígeno disminuido porque no va a transportar. Y por más que tenga gasto cardíaco que trata de... Y ustedes han visto, los pacientes con anemia, durante anemias crónicas se compensan. Entonces van a haber pacientes con 6, 7 de hemoglobina, con 4 de hemoglobina por una serie de enfermedades, y los pacientes se fatigan indudablemente, pero están con buena presión. Y es porque los mecanismos compensatorios en anemias crónicas funcionan. ¿Sí? Va a depender de la rapidez de instalación también. Este 1.32 es la cantidad de mililitros de oxígeno que transporta esa hemoglobina. La saturación de oxígeno va a depender de si el oxígeno que llega del pulmón a la sangre es adecuada. Y en este caso es gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Así como la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En un paciente con shock hemorrágico, ¿cómo está la hemoglobina? De bajo, ¿no? Shock hemorrágico de bajada. En un paciente con un infarto de miocardio, ¿cómo está el volumen sistólico? Debe estar bajo porque no hay una buena contracción cardíaca. Fracción de eyección baja. En un paciente que tiene arritmias, una frecuencia de 150 a 200 de frecuencia cardíaca, puede generarle shock. Entonces, es parte de un shock cardiogénico también. Sin decir que hay un infarto, porque frecuencias por encima de 150 impiden que el corazón cumpla sus 7 fases del ciclo cardíaco. Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular, cierre de válvulas auriculoventriculares, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, segundo ruido y relatación isovolumétrica. Los que han hecho la rotación conmigo saben que eso se lo han aprendido bien. Porque es muy importante. Entonces, cuando yo veo a un paciente, además del aspecto clínico de mi paciente, estoy pensando, ¿dónde está el problema de este paciente con gasto bajo? Está bajo. La hemoglobina está disminuida, ¿cómo está la hemoglobina hematocrita? Está oxigenando adecuadamente y el oxígeno por el pulso le va a dar alguna idea. El volumen sistólico está disminuido, eso fundamentalmente lo van a dar con la amplitud del pulso, ¿no? Y la frecuencia cardíaca sí está normal. Entonces, el transporte de oxígeno no solamente depende del corazón, depende también de que el pulmón esté oxigenando adecuadamente. Entonces, esos aspectos, ustedes rápidamente cuando evalúan un paciente de shock van a tener que pedir cómo está la hemoglobina hematocrita, los gases arteriales y un electrocardiograma. A nadie debe dejarse de hacer un electrocardiograma a un paciente de shock. Porque aún cuando sea hipovolémico, si el shock ha sido persistente, puede generar un infarto. Realmente, bonito ahí. Y esto está relacionado al glóbulo rojo, que son 12 a 14 gramos, 13 gramos de hemoglobina, la presión arterial de oxígeno en el pulmón, la saturación, y el gasto cardíaco, la presión arterial sobre la frecuencia cardíaca, que en este caso nos da una idea de cómo está transportando ese corazón el oxígeno. Este para... ¿Ven atrás? Está roncando eso, ¿dónde atrás? Tiene síndrome de pico, despierta. Acá simplemente para reforzar lo mismo, ¿no? Acá ven ustedes choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. ¿Cómo está el gasto cardíaco en el choque hipovolémico? Disminuido. En el cardiogénico, disminuido. En el obstructivo, disminuido. En el distributivo usualmente está alto el gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica, aumentado. En el hipovolémico, cardiogénico, obstructivo. Y esto ya es la presión venosa central, la presión puña, que son términos que usamos más en medicina intensiva, pero que a mí me interesa saber que en todos ellos la saturación venosa de oxígeno está disminuida. Y en el distributivo nuevamente, ¿no? El gasto cardíaco puede estar disminuido, y eso también es cierto. Si un paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea y tiene fiebre, y estamos pensando que está con un cuadro de una gastroenterocolitis o una salmonelosis y es un shock séptico, si está con náuseas, vómitos, diarrea, va a tener un componente hipovolémico también. Entonces, una de las cosas más importantes es que puede llegar un paciente con shock séptico, febril y todo, pero estar pálido, sudoroso al inicio. Eso implica que necesita fluidos. Una de las cosas más importantes en el manejo del shock, aparte de tener clara la clasificación y el concepto de transporte de oxígeno, es que la hipovolemia acompaña a cualquier tipo de shock. Si ustedes han visto en cardiología, que los cardiólogos ahora no les hacen ver un paciente, ustedes han visto, ya estamos muy ociosos ahora. Pero cuando ustedes hacen guardia en emergencia, si un paciente viene con un infarto, muchas veces está 2, 3, o dependiendo de la calidad o de la educación que tenga, vamos a llamarle así. Si tiene un dolor retroesternal, le da a las 2 de la mañana, después de haber una pipa de comida, ¿ah? y por no despertar a la familia se la pasa con dolor toda la noche. Le viene sensación nauseosa, sudoración profusa. Suda toda la noche, a las 6 de la mañana le avisa al hijo que no se sintió bien toda la noche.
y esa es una sudoración profusa en donde el paciente llega a emergencia con la historia clásica de un infarto de miocardio, pero lo encuentran hipotenso. Es muy probable que tenga un componente hipovolémico, que hay que pasarle un litro de cloruro de sodio, y de acuerdo a eso ustedes van a evaluar. Si eso mejora, seguramente ha sido deshidratación, y hay una clasificación del infarto de acuerdo a si hay hipotensión o no, pero o sea, el infarto puede llegar con componente hipovolémico. De igual manera, un paciente que tiene un taponamiento pericárdico y por un trauma, perdió sangre, por lo tanto puede ser un shock obstructivo con componente hipovolémico. El paciente con shock séptico igual, tiene náusea, vómito, diarrea, o si no, dolor abdominal simplemente, o si tiene una perforación abdominal, de igual manera una peritonitis que secuestra el líquido. Y cuando hablamos de fluidos, recuerden ustedes la cantidad de... ¿Cuántos líquidos manejaba el aparato digestivo y que se reabsorbía más o menos? Cuando hablamos de fluidoterapia, ¿cuántos litros entre saliva y intestino? ¿Cuántos litros eran? 5. Más o menos entre 11 a 13 litros, ¿no es cierto? Que se reabsorbían entre saliva, jugo intestinal. Cuando hay ilio, eso no se absorbe. Entonces hay componente hipovolémico en el paciente con peritonitis que tiene un cuadro séptico. En conclusión, la hipovolemia es algo que hay que estar siempre... Mientras no esté edema agudo del pulmón, independientemente del tipo de shock, tenemos que pasarle fluidos. Y ahí vamos a darle más fuerte en eso ahorita. Trauma es que el trauma, si uno viene paciente con trauma, probablemente el paciente que viene con trauma, ustedes piensen que es un shock mixto. Dependiendo si pierde fundamentalmente sangre, un componente hipovolémico importante, pero si tiene un trauma torácico en el esternón, probablemente hay contusión cardíaca, puede tener un componente cardiogénico, ¿no es cierto? Y si tiene sección medular, un shock distributivo por un shock neurogénico. O sea, vamos ustedes que evaluar minuciosamente ese paciente. Neumotórax, atención, hemotórax. Ven ustedes ahí el neumotórax. Miren cómo desplaza la silueta cardíaca de compresión shock obstructivo. Y este neumotórax, atención lugar. Entonces, en la clasificación de mi amigo Max Harry Whale y Shavin en el año 1972, tuve la suerte de conocerlo, ya murió lo bonito. 1972, esta clasificación en los últimos 5 o 7 años en los libros de medicina interna y los textos lo han incluido porque el tener la clasificación les da una idea de qué cosas van a hacer. ¿Qué van a hacer en el hipovolémico? En el cardiogénico. Manejar cuál es el diagnóstico. El distributivo también y el obstructivo igual. Cuando hablamos de cardiogénico no solamente nos referimos al infarto. También nos referimos al que tiene arritmia, fibrilación auricular de 150 a 180, puedes provocar shock, ¿no? O bradicardias de 30, paciente que tiene enfermedades de tejido de conducción, síncope, convulsiones, puede ser shock, necesita un marcapaso, eso también paciente es un shock cardiogénico. Y el mecánico es un tumor, un mixoma auricular, el paciente está estable, tranquilo, y eso, el mixoma está que entra y sale, se cae, está hipotenso y se mueve, eso es mecánico. Bien. El hipovolémico, porque pierde sangre, porque pierde fluidos, ¿cierto? Y el distributivo, el séptico, el neurogénico, el anafiláctico y el de la insuficiencia suprarrenal. Los pacientes que usan crónicamente corticoides tienen supresión de la suprarrenal. Si usan corticoides a alta dosis por más de 7 días, ya van a tener cierto grado de supresión. Y por eso que después de 7 días uno tiene que bajar los corticoides lentamente. Poco, en 2-3 semanas. Porque si uno lo suprime abruptamente y le viene una gripe, el paciente se choca en este caso las hormonas relacionadas al estrés están bloqueadas, los corticoides. Dominan los corticoides especialmente. Entonces, los pacientes que usan corticoides, uno tiene que tener en consideración que pueden hacer una insuficiencia suprarrenal, porque he tomado todo, bueno, por su artritis reumatoide, por su vasculitis, toma corticoides, porque tiene un problema alérgico, hizo una reacción adversa a alguna droga y está tomando corticoides. Empezó con 60, 40, 30 y está ahora con 20, pero ha seguido tomando corticoides. Dosis bajitas, generalmente son 5 miligramos, 7.5. Esas dosis son suficientes de corticoides para la vida normal. Pero si viene una situación de estrés, esas dosis son inadecuadas. Y necesitan 100 miligramos cada 8 de hidrocortisona para el estrés. Y puede ser shock, simplemente tiene una gripe, tiene una infección leve de la piel y se choca y el paciente está despierto. Le encuentran hipotenso, taquicárdico, no saben por qué, le toman la placa de tórax normal, el sedimento urinario normal, el abdomen no hay nada, y ¿qué tiene? Y simplemente puede ser por el corticoides. Y eso es shock
colocando hidrocortisona se va a corregir. ¿Okay? El shock obstructivo se refiere al embolismo pulmonar, al taponamiento, el motor de atención, la pericarditis cognitiva, pero fundamentalmente el taponamiento. Esta es más la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos un shock distributivo, un shock hipovolémico, acá vasodilatación en el shock distributivo, la función cardíaca es normal. Y es muy importante lo siguiente, si el shock séptico se produce vasodilatación y necesito gasto alto para mantener una buena perfusión celular, ya se imaginan unas pacientes de la tercera edad, 65 años para adelante, que tienen un cuadro séptico van a tener una mayor mortalidad, lógicamente porque no van a poder mantener un gasto cardíaco alto. El shock séptico es algo así como hacerlo correr al abuelito 100 metros planos. Ustedes se ponen a revisar la fisiología del deporte, cuando uno corre rápidamente o a larga distancia igual, se produce vasodilatación porque los músculos necesitan más perfusión, hay una vasodilatación. El gasto cardíaco sube mucho. Sí, entre 5 litros pueden tener en 10, 15, los grandes atletas llegan a 15 litros, a 20 litros de gasto cardíaco. Pero los pacientes con shock séptico, cuando los tenemos así en la camita, resistencia vascular entre 800 a 1200 tiene 300. Y gasto cardíaco 7, 10, 15. Entonces, el paciente anciano, el paciente con shock séptico distributivo va a tener una mayor mortalidad porque su gasto cardíaco no va a compensar bien. Porque ya su función cardíaca no es normal, ya tiene los efectos de la senilidad. En el caso del shock hipovolémico igual. Estamos una gran descarga enérgica, una función cardíaca adecuada, normalmente siempre los ancianitos y los niñitos pequeños. Un shock cardiogénico, acá el problema es falla ventricular, no hay suficiente masa muscular porque hay necrosis por un infarto o tiene una frecuencia cardíaca muy alta que no permite un llenado adecuado. Y el shock obstructivo, que es por obstrucción de los vasos pulmonar, neumotor, hasta por evento pericardio. ¿Se ve atrás? Están durmiendo. Enciendan la luz atrás, que no se ve. Están en coma ya. A ver. Es importante cuando uno maneja un shock hemorrágico. Y muy importante porque este es como decía Osquita Quiñones, el ATLS, el manejo de trauma, el manejo de trauma avanzado, esa es la clasificación del shock hemorrágico. Y vean ustedes, es bien interesante porque ¿cómo es posible que yo pierda 750 mililitros de sangre, que es casi por 15% del volumen sanguíneo, y no tenga mucha taquicardia, 100, la presión está normal, la amplitud del pulso aumenta, la frecuencia respiratoria se incrementa un poquito, todavía el débito urinario está más o menos aceptable, un poco de ansiedad nomás, y reemplazo con cristalóides, se puede corregir eso. Entonces imaginen ustedes perder casi 1 litro de sangre, ¿no es cierto? Acá, de igual manera, en la clase 2, se pierde entre 750 a 1500 de volumen sanguíneo. Hay una ligera taquicardia, la presión arterial es normal, la amplitud de pulso está disminuida, como hay más volumen, hay más resistencia vascular sistémica aumenta y la presión diastólica sube. Entonces no es 12,8, sino se pone 13,9, 14,10. La diastólica sube y la presión la diferencia entre la sístole y la diástole, que es justamente lo que se conoce como en este caso la diferencia del pulso, en este caso la diferencia entre la sístole y la diastólica disminuye. Entonces la frecuencia respiratoria sube un poco, el débito urinario puede caer así, moderada ansiedad y todavía, o sea, hasta 1,5 litros pueden ustedes perder y nuestro organismo es sano, ¿no? El problema es que hasta cuando llega 1500 o más. Aquí ya lo diagnostica Viviana, de seguridad de la UCI. 1500, taquicárdica, presión arterial disminuida, amplitud de pulso disminuida, frecuencia respiratoria está polinéica, ansiosa, confuso, y aquí se necesita de repente sangre. Usualmente va a depender mucho, como vamos a ver ahora, generalmente nos enfocamos mucho cuando hay shock, a cómo está el corazón y cómo está el volumen sanguíneo, ¿cierto? Pero vamos a ver, y especialmente el sistema arterial, pero el sistema venoso creemos que es un sistema de paso nada más los fluidos, y no es así como vamos a ver ahora. ¿Qué hora son? No se duerman, pues. 6 y 10. 6 y 9, ya, 6 minutos acá. Mentiroso. Entonces, en el shock hipovolémico hay disminución de la precarga, en el shock cardiogénico hay disfunción cardíaca, en el shock obstructivo aumento de la poscarga, o sea, se obstruye
y la ventrícula ya no se llena por un lado y disminución, aumento de la boca. En el shock vasodilatado y descenso de la resistencia vascular. Este es simplemente para mostrarle rápidamente que este doctor Simon Gellman, en el año 2008, y eso ya viene de la época de los estudios iniciales de fisiología cardíaca, él dice que las venas contienen el 70% del volumen sanguíneo. ¿Se imaginan ustedes que más o menos cada uno de ustedes tiene 70 mililitros por kilo de sangre? Cada uno pesa, imagínense cuánto pesa. Claro que algunos no tienen el peso real. La grasa no tiene sangre. Tiene menos agua, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que el 70% de ese volumen sanguíneo que tienen ustedes está en el sistema venoso. Y eso ocurre porque el sistema arterial, vamos a ver más adelante ahí, tiene 70% de volumen sanguíneo, el sistema arterial solamente el 18%. Las arterias terminales el 3%. El sistema venoso tiene una complacencia, o sea, tiene una reserva 30 veces más que el sistema arterial. Y el incremento de la complacencia arterial ocurre durante el embarazo, bueno, y es de eso. Vamos a avanzar rapidito porque lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Eso quiere decir que en condiciones basales donde ustedes están sentaditos, hay un volumen sanguíneo, que es el que está permanentemente circulando en la sangre. Y hay una gran reserva en el sistema, especialmente a niveles plácnicos, en los intestinos, en el sistema porta, ahí se reserva el sistema venoso y va a una velocidad más lenta. Entonces, esto le llaman volumen de no estrés. En condiciones estables, unstressed. ¿Sí? El sistema venoso, de ese 70%, hay un porcentaje que ustedes, de acuerdo a su actividad física, de acuerdo a una serie de condiciones de edad, fisiológicas, etc., van a movilizar no todo ese volumen sanguíneo venoso para mantener un gasto cardíaco adecuado para sus actividades. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar, ¿no? Y el otro punto que es interesante, ven ustedes, dice, cambios inducidos por las catecolaminas en las circulaciones plácnicas, en la circulación de abdomen. Cuando un paciente hace hipotensión y shock, ven ustedes, acá está la aorta, la arteria, y lleva sangre al estómago, al vaso, al páncreas, al intestino delgado y al colon, ¿no es cierto? Mesenterica inferior, superior y al tronco ciliar. Y las venas portas llevan la sangre a nivel del hígado, igual que la arteria hepática, y ahí salen las venas hepáticas para la vena cava inferior y para irse al corazón derecho. Pero lo más interesante de esto es que este sistema venoso tiene receptores alfa y beta. Ven ustedes que la aorta normalmente tiene receptores alfa, las arterias, beta 2 para vasodilatarse y alfa 1 para constreñirse. Pero este sistema venoso también tiene sus receptores alfa y beta. Vean ustedes, entonces, el concepto importante es que el sistema venoso no es un sistema de paso que fácilmente, sino es un sistema de reserva en primer lugar, y en segundo lugar tiene un sistema de, en este caso, receptores alfa, que cuando hay pérdida sanguínea, se contrae e inyecta sangre al organismo. Esa sangre que ustedes ven, este 750 y ese 1500 que da muy pocos cambios hemodinámicos, es porque ustedes tienen un volumen sanguíneo del sistema venoso que se lo inyecta el propio organismo. ¿Me entienden? Eso funciona como un retrofluido. Representa la vasculatura esplácnica, los vasos arteriales. Bueno, entonces acá las arterias antes de la porta tienen receptores alfa, 2 y el beta. El sistema del lecho vascular, las venas preporta también, alfa. Y las venas hepáticas también. Y por consiguiente acá, no sé si se va atrás, pero acá dice el volumen sanguíneo que inyecta, 1225 del sistema esplácnico. O sea, son los 1500 que se pierden, ¿se dan cuenta? Esto es el volumen sanguíneo que inyecta, el sistema esplácnico cuando uno está en shock, son estos 1225. Se puede llegar a esos 1225, que normalmente no lo hace. Ustedes cuando hacen actividad física también aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sanguíneo y probablemente parte de ese volumen venoso no estrés pasa a ser, cuando se produce shock hay volumen venoso de estrés. Cuando hacen deporte, aumenta ese volumen venoso un poco más para mantener un gasto cardíaco, termina la actividad física, se normaliza, pero el paciente en shock que pierde sangre, que se produce vasodilatación, ese volumen sanguíneo que pierde sangre tiene acá una reserva muy importante en el sistema venoso. Eso quería comentarlo. Entonces, el shock hipovolémico, esa clasificación de 1, 2, 3, 4, menos de 750, entre 750 y 150, los cambios hemodinámicos son muy pequeños. Y cuando ya el paciente hace hipotensión, quiere decir que esa reserva ya se agotó y que probablemente necesita más.
Este es un caso, ¿qué tipo de shock podría tener este paciente? Tiene dolor precordial, retroesternal, está sudoroso y tiene este KG. ¿Qué es esto? ¿Ah? Shock cardioclínico. Por isquemia, tremenda lesión ahí. A ver, tiene una elevación del ST de 2, de 3 y ABF. Acuérdense, puede ser un infarto de carga diafragmática. Un infarto. ¿Eso es un shock? Ahí el tratamiento es. ¿El tratamiento para el infarto cuál es? Cateterismo cardíaco, angioplastía, stent, ¿no es cierto? Y si no mejora, le tienen que ir a cirugía de emergencia. Hipotensión, oliguria, compromiso del sensorio, etc. Infarto, falla de bomba, ahí tienen ustedes la. Vamos a ver. En el embolismo pulmonar masivo, si hay una obstrucción, el gasto cardíaco disminuye, el taponamiento, infarto, puede haber infarto derecho cuando hay obstrucción y sobrecarga del lado derecho. Se dilata la pared ventricular derecha por la obstrucción y puede haber infarto. Y por lo tanto, el embolismo pulmonar mayor o importante es un shock de tipo obstructivo. Pero despiértate, pues, hijito, habla fuerte. Un taponamiento pericárdico es. Antes de eso, ¿cuál es el tratamiento de elección de un embolismo pulmonar masivo que hace shock? Trombolizarlo, embolia pulmonar con shock es tromboliza también, como cuando manejan el infarto, pero el infarto ya hemos avanzado un poquito en algunos hospitales, pero un buen porcentaje de los infartos en el Perú se trombolizan, porque no siempre hay INCOR, Almanar, Revalidad, donde se cateteriza. Las clínicas privadas se han llenado plata con esa pelea. El taponamiento pericárdico, un shock de tipo. ¿Cuál es el tratamiento? Le meten una aguja en el ángulo subsifoideo y drenan la sangre, el líquido, es en este caso función pericárdica, drenaje pericárdico. Ya, vamos. Si hay bichitos, este es un bandido que dice, fíjate, ya en 1904 este señor William Moser decía, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección, y eso es cierto. O sea, siempre tenemos la idea de que el germen es el que produce la muerte de los pacientes, y lo que se sabe ahora es que, desde el punto de vista genético, cada uno de nosotros podría ser resistente a estafilococo o un E. coli, pero no tenemos los receptores para ello. O también, todo lo contrario, ser muy sensibles a. Así como cuando alguien le pica un zancudo y hace una tremenda lesión a nivel de las extremidades, hay una hipersensibilidad para esa toxina. De igual manera, el paciente que hace shock séptico, si sabe ahora que ante la infección hay pacientes jóvenes, viejitos, que tienen su E. coli en sangre y hacen hipotensión que es manejable, el antibiótico y todo bien. Pero hay otros que, a pesar que ustedes le dan el antibiótico, se van a la disfunción múltiple órgano porque son excesivamente sensibles. Y por eso es muy importante cuando manejen ese tipo de pacientes. Todos los familiares creen que cuando viene una infección, una neumonía, un shock séptico, una peritonitis, ya porque llega al hospital y le dan antibióticos ya está todo solucionado. Hay que explicarle que eso no es así, que va a depender, una vez operado de la apendicitis aguda, dar tratamiento para la infección urinaria, dar tratamiento para la neumonía, va a depender de la respuesta clínica del paciente de las siguientes 48 o 72 horas para ver su mortalidad. Hay que enseñar a la gente que los pacientes se mueren aquí, en Estados Unidos y en Europa por neumonía, por influenza. 400.000 muertes al año tienen, lo que pasa es que eso tiene 300 millones de personas, entonces no se nota. Ahora tenemos 30 millones y se mueren y encima los presidentes regionales del PUNO no les gusta la vacuna para la influenza, porque dice que produce niños hiperkinéticos o demencia. Todas las vacunas tienen algunos efectos colaterales, pero estarán de acuerdo conmigo que la polio, el sarampión, todo eso se ha controlado gracias a la vacuna. De igual manera hay que vacunarse todos los años para influenza, Tranquilos, no pasa nada. Y no saben quién, en unos 5 años seguramente van a sacar estudios genéticos de a qué cosas somos sensibles, ¿no? Tenemos receptores para interleuquina 6, 12, 8, o un total receptor para el total receptor 4, 9, 10 para el BK. Y como ustedes saben, los pollos no se infectan por la tuberculosis, así se lo inyectan a la vena, porque no tienen el total receptor para el BK.
Y así como ocurre el pollo, algunos pollos que están durmiendo ahorita, tienen receptores para E. coli, ¿me entienden? Para gérmenes gram positivos, y eso probablemente en los siguientes años se va a aclarar. Están los bichos, las neumonías, cuando lo vieron en este caso pensaban que eran cáncer y lo que tenía era un absceso hepático. Ahí están los abscesos. Y puede haber trastorno de coagulación, vía difusión. Y había muchas guías para el manejo de la sepsis. Del año 2012, al final, lo que se ha acordado es que los pacientes, y por definición, no lo he puesto, bueno, vamos a ver. Luego hablamos de fluidoterapia. Vean ustedes, acá se activa. La sepsis es un mecanismo procoagulante, produce microtrombosis capilar, procoagulante, se activa el factor tisular y toda la vía de la coagulación, procoagulante, proinflamatorio y antifibrinolítico. Ahí está, ese cosa ahí. No me interesa. Pero lo que sí es importante es que este cuadrito trata de mostrarles a ustedes, miren, el negrito es la fracción que sobrevive y lo gris el inicio de antibiótico. Más sobrevida, mientras más tempranamente, y en este caso inicio de la hipotensión todavía ahora acá, mientras más temprano corrijo la hipotensión y le doy el antibiótico, la sobrevida es mucho mayor, miren, casi 90%, casi no se muere nadie. Pero si yo me demoro 4 horas para iniciar el antibiótico una vez que llega al hospital, se muere el 50%. ¿Veo? Entonces, así como hay la hora de oro para el infarto, hay la hora de oro para el infarto cerebral. Si ustedes tienen un paciente con un cuadro de shock séptico, hay que estabilizar en la primera hora, las primeras 3 horas. Porque mientras más rápido ustedes den la fluidoterapia, el antibiótico, la mortalidad va a ser menor. Ya, miren ustedes, si le estabilizan y lo traen de ICA y sigue chocado 4, 5, 6 horas, por más que le estabilicen, le pasan fluidos, antibióticos y todas las drogas que hay acá, la mortalidad sigue siendo 80%. O sea, es un crecimiento, algo así, un incremento logarítmico de la mortalidad por cada hora que pasa. Por consiguiente, cuando ustedes lo reciben en emergencia, le empiezan, me ocurre, ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, y le dicen al enfermera, tráigalo y póngale ahorita. Ok, ya salgo de turno, manden la linterna, para que se lo pongan ahorita. El antibiótico disminuye la mortalidad, si ustedes han hecho cuestiones, y los fluidos terapia también. Entonces el antibiótico tiene que ser ya. Eso se puede hacer, siendo que estoy en reporte, tengo muchos pacientes, los tiempos son muy importantes. De igual manera acá dice tasa de muerte de acuerdo a las horas, ¿no? El inicio para los hongos, no se quedan atrás los bandidos, miren, menos de 12 horas, 12 a 24, igual. La mortalidad aumenta mientras más tiempo el inicio del tratamiento para hongos. Antimicrobianos, 2, 4, 6 horas, mortalidad mayor. Vamos avanzando. Entonces, en resumen, yo voy a tratar de mantener a mi paciente independientemente de la causa del shock, con una presión arterial media alrededor de 65. Si es hipertenso puede estar un poco más, 70, 70. La presión venosa entre 8 a 12, bueno, esto si ustedes no tienen ecocardio, eso no les interesa, pero lo que sí necesito es mantener una hemoglobina entre 7 y 9. Claro, si el paciente sangra masivamente, tenía 15 y tiene 7, hay que pasarle más sangre, ¿no? Pero si el paciente tiene un shock séptico y tiene anemia crónica, etc., si está estando con 7 a 9 es suficiente. Los anestesiólogos han demostrado que 5 gramos de hemoglobina es suficiente para transportar oxígeno en un paciente normovolémico. Porque no es lo mismo anemia que no hipovolemia. El paciente puede estar con 4 o 5 hemoglobinas, pero si es crónico, se mantiene buena oxigenación. La otra cosa que tengo que dar es ponerle oxígeno y si es necesario ventilación mecánica. Trataré de monitorear el lactato para disminuir el metabolismo anaeróbico y un flujo urinario más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Hipovolémico. Trataré de buscar la causa del sangrado, ¿no es cierto? Ahora, la causa más frecuente de sangrado que vemos, si es cierto, puede ser el trauma en los hospitales. En nuestro hospital, fundamentalmente, la hemorragia digestiva. Es muy frecuente la hemorragia digestiva, entonces los endoscopistas tienen como 40 endoscopios
una serie de estrategias y ya controlan el sangrado, inclusive de vasos sangrantes ahí que pulsan y le ponen sus sustancias que fibrosan los vasos sanguíneos. Y si no se controla con eso, van a entrar no solamente endoscopía, sino arteriografía para ver la zona del sangrado, tomografías o cirugía de emergencia en caso de que no disponga de la tecnología para hacer una endoscopía. En el shock cardiogénico, en el infarto del ventrículo izquierdo, angiografía, retroviralizada, angioplastía y de urgencia si es que el paciente necesita o yo tengo condiciones para hacerlo. En el caso de que el paciente tenga un componente hipovolémico, fluidos o desonotrópicos. Y en el shock obstructivo, metaponamiento pericárdico o pericardiocentesis. En la embolia pulmonar, trombolisis, ¿no? Acá he puesto heparina, pero es trombolisis. Terapia trombolítica. Y después seguir con heparina, porque seguramente sea trombosado porque hay trombosis que no se perfora. Y en el shock distributivo, si es séptico, identificar la fuente de infección. Si tiene una fasciitis, una celulitis, una fractura infectada, un pie diabético que tiene pus, etc. Hay que sacar ese foco infeccioso en el shock séptico. Y tienen que presionar los cirujanos. Es una lucha de todos los pies. Ya ustedes saben desde el punto de vista de los cirujanos. Muchos van a ser cirujanos, pero espero que sean buenos. Y operen bien, tanto cuando están en la clínica como cuando están en el hospital. Rápido. Muy bien, mejorar la función cardíaca, disminuir el lactato, etc. Quizás acá. Una de las drogas más importantes, si yo paso fluidos, 30 mililitros por kilo, y no mejora, el paciente con shock séptico, el paciente que sangra le va a tener que pasar paquetes, plasma, etc. Seguramente en algún momento vamos a conocer en la práctica eso. La droga más importante que se ha retomado es la noradrenalina. La noradrenalina tiene efecto beta, mejora la contracción, tiene efecto alfa, mejora la vasodilatación. Un paciente de shock hipovolémico está severamente, y eso les conversé a ustedes en la práctica, un paciente que tiene un shock politraumatizado o que está sangrando, que me llega con 50-30, que tiene ya hasta inclusive bradicardia, le tengo que poner vasopresores, porque si no se va a morir en ese momento. Pero lo primero es pasar fluido, claro, sí, pero a chorro, y si se me va a aventar que se me muere, le inicio vasopresores. Y en la droga, noradrenalina. Si no tengo, adrenalina. Pero no, la adrenalina es una muy buena droga. Después puedo ponerle adrenalina también. Pero usualmente es noradrenalina y vasopresina. Pero si no tengo noradrenalina, adrenalina. 2 ampollas en 100, 20 minutos. Empiezo con 5, 10, 15 mililitros por hora. O microgotas por minuto. Si no tengo, le utilizo adrenalina y si no, dopamina. La dobutamina mejora la contracción cardíaca. Y ese es un concepto muy importante. El paciente con infarto de repente no tiene buena contracción cardíaca. Si está en shock, empiezo con otra palabra. Ningún shock puede recibir dobutamina sola. En los shock pacientes yo voy a traer noradrenalina, adrenalina o dopamina. En los pacientes con insuficiencia cardíaca le damos dobutamina. Si el paciente tiene shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock obstructivo, y además hay depresión miocárdica, uso noradrenalina más dobutamina, nunca dobutamina sola. La dobutamina es un inotrópico positivo que mejora la contracción cardíaca, pero no mejora la presión arterial. ¿Está claro, no? O sea, la dobutamina, ¿en qué tipo de shock lo uso? Lo uso asociado a un vasopresor. Esa es la respuesta. Manejo diuresis, ya está. Mire todo lo que se está haciendo, ¿no? Microcirculación, toda esa cuestión que ya no va a alcanzar el tiempo, pero ya. La ecografía, métanse a estudiar con ecografía, porque un cirujano que sabe ecografía va a operar mejor. Y los fluidos, acá, ¿no? El mejor fluido para hidratar a un paciente de shock es la glucosa al 5, ¿cierto? No, bórrenlo. No, pues la glucosa no sirve para hidratar, sola la glucosa para un shock. Está el cloruro de sodio ahí. Si está con un paciente con TEC, de repente hipertónico, cloruro de sodio hipertónico. Ya puede usar albúmina en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, cirrosis o severamente hipoalbuminémicos. O uso gelatinas como el acel, que más o menos tiene una expansión del 50% del volumen que le da. A diferencia de los cristaloides, y soy 1000 y 250 que se quedan en el intravascular, con las gelatinas, por cada litro queda 500 en el intravascular. El Dextran casi no lo usamos ya. El Testar, todo eso no lo usamos. Insuficiencia renal. Y acá están los vasopresores, las dos, para que ustedes lo vean. El futuro es oscuro, pero
todavía. Ese es un aliancista. Qué racista. Bueno, la idea es que la fluidoterapia es una parte muy importante, no lo hemos conversado, ya nos ha cortado el tiempo, pero no importa, vamos a conversar en la práctica. La parte de fluidoterapia. Muchas gracias. Chao. ¿Listo?